En este vídeo vamos a estudiar los intervalos característicos en distribuciones normales. Lo que consiste es que tenemos que calcular el intervalo que está asociado a una probabilidad que me dan. Hay que saber los intervalos característicos en la normal 0,1 y luego calcular los intervalos característicos en una normal estándar cualquiera. Pues vamos con el primer punto, los intervalos característicos en la normal 0,1. Si tenemos una variable z que se distribuye según una normal 0,1, de media 0 y de desviación típica 1, me dan una probabilidad, una cierta probabilidad. Y tengo que calcular el intervalo asociado a esa probabilidad. Pues el intervalo menos kk centrado en la media, que en este caso la media como es 0 sería el origen, que cumple ¿qué? La probabilidad de que la variable esté entre menos k y k es igual a la probabilidad p, a ese intervalo se le llama intervalo característico correspondiente a la probabilidad p. Bueno, pues si nos damos cuenta gráficamente sería esto. Si nosotros tenemos la gráfica de la normal 0,1, que evidentemente es centrada en el origen porque la media vale 0, el valor menos kk sería, pues por ejemplo por aquí, menos k, y de manera simétrica el k, aquí. Entonces el área bajo esta curva, esto de aquí, entre menos k y k, es p. Esta probabilidad es la que vale p. Si esa probabilidad vale p, lo que hay fuera del intervalo menos kk, es decir, este trocillo de aquí y este de aquí, será 1 menos p. ¿Vale? Si lo de dentro es p, lo de fuera tiene que ser 1 menos p porque el área total siempre es 1 que coincide con la probabilidad. Bueno, pues al 1 menos p lo vamos a llamar alfa y lo vamos a despejar. Si se despeja, ¿no? Pues 1 menos alfa será igual a p, es decir, que la p vale 1 menos alfa. Bueno, pues a partir de ahora, en la gráfica de aquí abajo, lo voy a poner aquí. Aquí teníamos el valor menos k y aquí teníamos el valor k. Entonces la probabilidad p es 1 menos alfa. El área bajo la curva entre menos k y k es 1 menos alfa. Bueno, pues como la probabilidad total es 1, el área total es 1, si a 1 le restamos 1 menos alfa, evidentemente me queda alfa. Es decir, que el área de este trocito y el área de este trocito, el área de los dos trozos es alfa. Si el área de los dos trozos es alfa, el área de uno de ellos es alfa medio, como son iguales, ¿no? Y el área del otro también es alfa medio. Pues si como el área es alfa medio, lo que se va a hacer es que al valor k se le va a llamar de otra forma. Al valor k se le va a llamar z de alfa medio, porque cumple que la probabilidad de que z sea mayor o igual que z de alfa medio es exactamente alfa medio, ¿no? Si os fijáis en el dibujo, aquí, si a este valor k se le llama z de alfa medio, la probabilidad de que z sea mayor o igual que alfa medio, es decir, este área, es exactamente alfa medios. Y a este z de alfa medios es a lo que se le llama valor crítico correspondiente a la probabilidad 1 menos alfa. Bueno, pues ya sabiendo cuál es el valor crítico, podemos hallar los intervalos característicos. Bueno, pues el intervalo característico de una normal 0,1
es un intervalo de la forma menos z de alfa medio, z de alfa medio, cumpliéndose que la probabilidad de que z esté entre menos z de alfa medio y z de alfa medios es 1 menos alfa. Si os acordáis de una normal, cómo se calculaban las probabilidades, podemos desarrollar esta fórmula. No sé si os acordáis, pero se podía desarrollar y esto era 2 veces la probabilidad de z menor o igual que z de alfa medio menos 1. Por tanto, si desarrollamos la fórmula y lo igualamos a 1 menos alfa, podemos despejarnos, vamos a despejar la probabilidad de que z sea menor o igual que z de alfa medio y se obtiene que la probabilidad de que z sea menor o igual que z de alfa medio es 1 menos alfa medio. Esta va a ser la fórmula que vamos a utilizar realmente para calcular los intervalos característicos. ¿Vale? Esta va a ser la fórmula. Es verdad que he puesto todo el desarrollo, bueno, pues para que supierais de dónde viene, pero luego realmente va a ser estudiaros esta formulita y saber aplicarla. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo. Sabemos que tenemos una normal 0,1 y me dan la probabilidad de 0,9 y queremos saber qué intervalo, cuál es el intervalo característico a la probabilidad 0,9 o cuál es el valor crítico, ¿no? ¿Qué intervalo está asociado a esa probabilidad? Bueno, pues realmente es bastante fácil de hacer, teniendo en cuenta la fórmula que he puesto. Lo primero es que si P es 0,9, como P lo hemos llamado 1 menos alfa, pues 1 menos alfa es 0,9. Por tanto, despejando de aquí, alfa vale 0,1. Así que la probabilidad de que z sea menor o igual que el valor crítico es 1 menos 0,1 entre 2. Si calculamos 0,1 entre 2 es 0,05, es decir, que esto es 1 menos 0,05, pues 0,95. Y realmente es muy sencillo de calcular el intervalo característico, porque ahora lo que tenemos que hacer es buscar en la tabla de la normal que he puesto ahí el valor 0,95. Pues si lo buscamos en la tabla, vemos que tenemos aquí abajo 0,9495 y 0,9505. Como exactamente el 0,95 no está, pues podemos considerar que el valor crítico va a ser la media entre los dos que le corresponden esa probabilidad, es decir, 1,64 y 1,65. Por tanto, el valor crítico que busco, el z de 0,05, ¿no? Que es alfa entre 2, 0,1 entre 2, es 1,645. La media entre 1,64 y 1,65. Y por tanto, este es el valor crítico asociado a la probabilidad que me dan, a 0,9, y por tanto el intervalo característico es menos 1,645, 1,645. ¿Qué quiere decir? La probabilidad de que la z esté entre menos 1,645 y 1,645 es del 90%. Entonces, la explicación que os he dado era para que entendierais la fórmula, ¿vale? Pero aplicando la fórmula que he subrayado ahí, se puede obtener de forma muy sencilla el intervalo característico. Vamos a lo siguiente, el intervalo característico de una normal cualquiera. En cualquier normal, una normal de media mu y desviación típica sigma. Bueno, pues si tenemos una variable aleatoria x que se distribuye según una normal de media mu y desviación típica sigma, los intervalos característicos van a tener la forma mu menos k y mu más k, porque las normales son simétricas respecto a su media.
Bueno, pues los intervalos característicos van a ser de esa forma, teniendo en cuenta que la probabilidad de que la x esté entre mu menos k y mu más k es igual a 1 menos alfa. Era la probabilidad P. Bueno, pues tipificando la variable, sabemos que le tenemos que restar la media y dividirlo entre su desviación típica, y ya lo pasamos a una normal 0,1. Obtenemos que la probabilidad de que la variable z ya estándar 0,1 esté entre menos k entre sigma y k entre sigma es igual a 1 menos alfa. De aquí, como la k entre sigma es el valor crítico, es z de alfa medio, podemos despejar k. Y entonces k será sigma por z de alfa medio. Y por tanto los intervalos característicos van a ser de la forma mu menos sigma por z de alfa medios y mu más sigma por z de alfa medio. Vamos a hacer un ejemplo para que quede muy claro. Si sabemos que tenemos una variable x que se distribuye según una normal de parámetro 66, de media 66 y desviación típica de 8, y queremos obtener el intervalo característico asociado al 90%. Es decir, que la P es 0,9. Es decir, que 1 menos alfa es 0,9. Pues vamos a ver cómo se hace. Bueno, pues es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hallar es el valor crítico, el z de alfa medios, ¿no? Pero el z de alfa medios es exactamente igual al z de alfa medios que hicimos en el ejemplo anterior. Es 1,645, utilizando lo de que la probabilidad de que z sea menor o igual que z de alfa medios, de 0,05, ¿no?, era 1 menos alfa medio. Utilizando esta formulita llegamos a que el valor crítico es 1,645. Por tanto, el intervalo característico pues va a ser pues muy sencillo. La media 66 menos la desviación típica 8 por el valor crítico 1,645 y la media 66 más la desviación típica por el valor crítico. Bueno, pues calculando este intervalo queda que es 52,84 y 79,16. Pues, ¿qué quiere decir? Este es el intervalo característico. Pues lo que quiere decir que la probabilidad de que la variable x esté entre 52,84 y 79,16 es del 90%. Un saludo.